Primero tengo que hacer una tarea, la tarea institucional es presentarle el ONEMA, l'Office National de l'Eau et du Milieu Aquatique. Entonces voy a hacer mi tarea, no se preocupen, son 2 transparentes, 2 slides. Luego vamos a pasar a otro punto que es más bien presentar el marco regulatorio europeo de la política en biodiversidad y en la política de aguas. Creo que es importante saber más o menos esto porque pues condiciona todo el resto de la presentación en términos de evaluación económica y en términos de servicios ecosistémicos. Bueno, me voy a esconder aquí por si acaso digo algo que no esté correcto, no me ven que estoy un poco colorada. Bueno, como les decía, primero el contenido general, presentación de la ONEMA, el contexto regulatorio europeo, el contexto ambiental en cifras económicas, un poco diferente de lo que ya ha sido presentado. Yo creo que es otra manera de ver el papel de la valoración y el papel de la justificación económica para todos los ejercicios que estamos generando. Quisiera presentarles también y hacer la tarea que me pidieron de presentarles un poco el panorama de los estudios en materia de valoración económica y tal vez no, seguir con la pregunta de qué tanto estos estudios de evaluación se han incorporado en la toma de decisión. Y efectivamente, puse entre buenas intenciones y realidad, porque pues en realidad no es tan fácil, no es tan directo, no es tan evidente, solamente para decirles que a nivel europeo un estudio se hizo sobre qué tanto los estudios de análisis costo-beneficio se incorporaban en las decisiones públicas en materia ambiental y apenas un cuarto de la totalidad de los estudios que se conocen se consideran como realmente apoyando la toma de decisión. Entonces, dentro de la buena intención que tenemos todos, evidentemente la realidad de la toma de decisión es toda diferente. Y algunos elementos de conclusión, no, ni siquiera de discusión, para poder comenzar. Bueno, yo trabajo en el Office National de l'Eau et du Milieu Aquatique, que es el equivalente del IDEAM aquí en Colombia, sobre manejos de cuencas hidrográficas y de conservación del recurso hídrico. Fue creado con la Ley del Agua y en realidad el ONEMA está a la interfase entre el Ministerio, las agencias de agua, que definen finalmente la autoridad financiera y de gestión a nivel de una repartición geográfica a través de cuencas hidrográficas. El ONEMA tiene un presupuesto que se deriva de las tasas, de diferentes tasas que provienen de los usos y de las emisiones y de los polución, contaminación que se puede generar en los recursos hídricos, en los ecosistemas acuáticos, y es interesante porque este presupuesto no entra dentro del presupuesto del Estado, lo que le da a la política del agua mayor estabilidad. El principio fundamental es que el agua paga el agua, es decir, que todo lo que se hace en términos de mejoramiento, tanto del recurso como de los programas de conservación de las cuencas hidrográficas, tiene que estar cubierto por todas las actividades que usan el mismo recurso. Y el hecho de tener un presupuesto independiente permite el acercamiento de solidaridad entre las diferentes cuencas hidrográficas que permite que ahí donde no hay mucha plata se pueda trasladar y hacer cosas en materia de conservación. Esto les dio el tiempo más o menos de leer lo que yo quería contarles, pero pues el ONEMA tiene tanto una función en términos de investigación que apoya la toma de decisión, como todo el seguimiento en el sistema de información ambiental, puesto que se miran parámetros ecológicos de calidad química del recurso, en términos morfológicos de los cauces y en términos de cantidad de agua. Yo mi trabajo desde que me fui, estoy trabajando sobre todo en la interfase entre la decisión y la investigación como tal. Y esto me ha llevado a un cierto pragmatismo y relativizar en realidad el aporte de la economía dentro de la toma de decisión. Y yo creo que se aprende mucho de esos procesos porque dificultades como la diferencia de diálogo, inclusive entre los que toman decisión y los investigadores, necesita un proceso de mediación y de traducción del cual se aprende mucho y se logra hacer muchas cosas. Ahora, pasemos ahora a las cosas más
del tema, quisiera presentarles el contexto regulatorio europeo, presentándose las diferentes directivas marco que regulan finalmente toda la política ambiental. Europa tiene más o menos 300 directivas relacionadas con el medio ambiente. Esas 300 relativas tratan temas no solamente de biodiversidad, agua, igualmente el aire, los suelos, la química, los tóxicos, las sustancias, etc. Y en realidad en materia de biodiversidad tenemos una evolución de las directivas que permiten tener en cuenta no solamente las especies y las comunidades, pero también con el Natura 2000, que es la red finalmente que conecta esos espacios de conservación en el territorio. Se espera más o menos, no recuerdo la cifra, pero pues alrededor de 18% del territorio europeo con este tipo de conectividad alrededor de esos ecosistemas y de las especies que lo habitan en términos de conservación y uso sostenible. Francia, este network, representa más o menos el 12% del territorio, lo que implica finalmente un proceso de negociación con los actores, puesto que la tierra o los derechos de propiedad son muy mínimos en lo que corresponde a la propiedad pública del Estado frente a un territorio donde la ley y el código regulatorio francés predomina la propiedad privada. Entonces es interesante porque ahí tenemos un campo donde los análisis económicos, los mecanismos de incitación, los instrumentos económicos pueden ayudar en ese proceso de conservación y uso sostenible. No tengo que olvidar el agua, puesto que es también mi tema de trabajo, la directiva agua, que finalmente trata de mirar de manera integral la cuenca. Ustedes ya han hablado mucho de eso, yo creo que nos parecemos muchísimo en la manera en que esa integralidad tiene que ser analizada. La diferencia tal vez es que para poder analizar y hacer estrategias de conservación y uso sostenible se necesita una base de información, se necesitan indicadores de monitoreo y de seguimiento para poder evaluar no solamente el estado inicial, pero también los cambios que se generan y de esos cambios que se generan, la respuesta que se puede dar frente a diferentes mecanismos de gestión. Ahora, ¿cuáles son las cifras que yo quería presentarles un poco diferentes de lo que ya se haya hablado, etcétera? Y esto es un estudio que también pidió la Comisión Europea, tratar de mirar finalmente si no ponemos a funcionar la política ambiental, eso representa un costo. ¿Cuál es el costo de la no puesta en marcha de la regulación ambiental? Ese costo se ignora finalmente, ¿no? Porque pensamos que no pasa nada y los costos pueden ser muy altos. ¿Qué son los costos de la no puesta en marcha? Es en realidad el costo de la aplicación actual frente a lo que es requerido por la directiva europea o el estado de la regulación de aplicación actual frente a unos objetivos deseados. Para el caso de biodiversidad, como les dije, que tiene que fomentar una red de espacios fundamentales para preservar las especies y los ecosistemas, ese costo a nivel europeo para algunos países es más o menos importante, pero puede llegar hasta 50 billones de euros, 50 billones de euros, es decir, en términos de evaluación de servicios ecosistémicos perdidos para diferentes actividades económicas y en términos de bienestar. El recurso hídrico, la directiva marco agua, puede representar entre 5 y 20 billones de euros, siempre considerando los servicios ecológicos que ya estamos como ya familiarizados, y se trató de poner sobre todo hacer énfasis en estos costos en salud, que es un poco clásico. Aquí el tema de las ecoindustrias y la innovación, porque es muy interesante, ¿no? Tenemos una sociedad que se informa y que pide servicios ecosistémicos y hay una demanda cada vez más importante. Y esas industrias se desarrollan gracias al desarrollo de esa demanda de bienes y servicios ambientales y se dice que la innovación
puede jugar un papel porque reduce esas tecnologías verdes que permiten justamente responder a una demanda del mercado. Pero la innovación necesita dos factores. La innovación no es posible si no se tiene un marco regulatorio coherente, de largo plazo y claro para los actores económicos. Y el segundo factor es que necesita estabilidad. Si usted pone una ley y que luego la cambia al cabo de un año, 2 años, 3 años, los actores económicos no reciben la misma señal y no va a estar incitados a hacer el cambio tecnológico que necesiten. Los costos administrativos adicionales, estamos en un contexto europeo de un mercado unido y el hecho de no tener diferencias en la puesta en marcha de esa reglamentación lleva que todo el mundo o los países tienen estándares ambientales diferentes, lo que requiere costos en términos de reporting, de monitoring, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo punto que yo quería también poner frente a ustedes es el tema, para los sectores económicos, el tema del riesgo financiero. Siempre alrededor de los servicios ecosistémicos, ¿no? Siempre estamos hablando de lo mismo, si no lo repito es porque ya lo sabemos. La idea es, este trabajo se hizo tratando de analizar las empresas de estos sectores económicos a nivel mundial, según su capacidad, y tratando de analizarlos con un indicador sobre que incluye todos estos componentes, servicios ecosistémicos, uso de agua, contaminación, gases con efecto invernadero, desechos, basuras, contaminación del aire y utilización de suelos. Prácticamente todos estos costos en términos de pérdida de servicios ecosistémicos representan los costos ambientales de las 1000 industrias que se fueron analizando a nivel mundial. Hubo también una repartición geográfica, bueno, no les explico el estudio, pero pues aquí tienen la referencia. Habían varios mensajes que encontré muy interesantes, sobre todo que se habló mucho de minería en esta sala, es que si tomamos esas empresas en estos diferentes campos a nivel mundial, los costos en términos de pérdida de capital natural pueden llegar hasta trillones de dólares. Es muchos ceros, muchos ceros, y que representa más o menos el 13% de la producción mundial. Lo que es interesante en este estudio también es resaltar es que estos mismos sectores son muy dependientes de la provisión de esos mismos servicios y que no solamente tienen que contar con ellos, pero cuando los dañan verdaderamente. Y que si tienen que internalizar esos efectos y si tienen que pagar por el daño ambiental que están generando, muchas empresas no podrían hacerlo porque no generan suficientemente de beneficios económicos para poder responder al principio de el que contamina paga. Eso también, ¿qué quiere decir? Es que en el caso de esas empresas, si las empresas no pueden pagar el daño ambiental que están haciendo, lo pasan tranquilamente al consumidor, cuando estos pueden o no tener la capacidad de encontrar otros sustitutos de sus productos para pagar el precio que finalmente debió haber sido internalizado por la empresa, el consumidor. El mensaje principal es que no es tan negativo todo eso. Yo creo que hay una oportunidad que hay que analizar en términos económicos para incorporar estos servicios ecosistémicos no como la limitante para los sectores económicos, pero como una oportunidad de reducir ese riesgo en términos de capital para las empresas. Es decir, hay una ventaja comparativa en un mundo que se globaliza o que ya está globalizado y que cambia de manera muy fuerte por el hecho que hay una demanda ambiental cada vez más importante y que va generando o debería generar un nuevo modelo, un business model diferente en el cual el servicio ecológico, los servicios ecológicos pueden reducir su riesgo dentro de una economía competitiva y generar estrategias de reducción de impacto. Y bueno, las empresas no funcionan solo, también funcionan con unos inversionistas. Yo creo que ahí también
El hecho de tener indicadores, como lo proponen en este estudio, de inteligencia en el uso de un capital natural, puede también ser unos indicadores para ciertas inversiones ambientales, sobre todo que favorizan empresas con responsabilidad ambiental y social. Bueno, esto es la lista de lo que ya hemos hablado durante 2 días, sobre finalmente la justificación de la evaluación económica, producir información que sea seria, rigurosa, informar sobre los trade-offs, sí, ¿por qué no? Modelar, yo creo que esta parte de mirar opciones y escenarios es fundamental. Establecer un puente entre la gestión ambiental y el desarrollo económico y social, creo que eso es lo más importante. No hay oposición entre los procesos de desarrollo económico y social y la conservación. Yo creo que es un medio donde realmente tendremos que mirar más bien cuáles son las opciones y no qué es uno versus el otro. Todos necesitamos progreso, un progreso tanto económico, tanto en el bienestar, una equidad social, de qué manera podemos avanzar en esto. ¿Cuáles son los panoramas o los estudios en materia de valoración de servicios ecosistémicos? Hay unos estudios a nivel regional que casi todos ustedes conocen, puesto que ya lo han mencionado. A nivel europeo, pues es la cartografía y la evaluación de los servicios ecosistémicos. Esto es una meta que va hasta el 2020, donde cada país europeo tiene que hacer su propia cartografía con una lógica que esperemos vayan todos en el mismo sentido para poder tener una visión región. Este proyecto lo menciono porque frente a ese marco conceptual que ya hemos estudiado del Millennium Ecosystem Assessment, todo el mundo está de acuerdo con las flechitas y con el contenido de las cajas, pero encuentran que es poco operativo, finalmente, para ayudar a procesos de ordenamiento y de toma de decisión. Este proyecto busca justamente darle ese carácter operativo a esos servicios ecosistémicos y aquí este proyecto más sobre la viabilidad de mercados de agua integra la evaluación de servicios ecosistémicos como una manera de sustentar finalmente un instrumento económico y finalmente que se vuelve como contractual a través de los servicios ecosistémicos. Los estudios nacionales, creo que ya hemos hablado bastante, pero no los voy a explicar porque los ven muy fácilmente en internet y ya hemos hablado bastante. Tienen el mismo marco, no cambia, las mismas preguntas, tienen multiniveles de decisión, etcétera, pero lo que es importante de resaltar es el proceso, la relevancia y la legitimidad cuando se hacen estos estudios, porque de acuerdo a la manera como el proceso de realización de esos estudios y la relevancia frente a la pregunta política y la legitimidad en términos de aceptación, la integración hacia la toma de decisión es más fácil y más automática. Simplemente quisiera resaltar el caso de Inglaterra. Inglaterra empezó con un proceso top-down, es decir, la política como tal pidió como sustento a una serie de acciones en materia de conservación de la naturaleza. Es un white paper que se escribió y que da los lineamientos para entregar la evaluación en términos, la evaluación económica para el manejo del territorio, una inversión de 7.5 millones de libras para mejorar áreas, para potencializar los servicios ecosistémicos, una política de compensación como tal, donde se evaluó finalmente las hectáreas potenciales, donde la compensación frente a los proyectos de desarrollo, que pueden ir entre 6.000 y 10.000 hectáreas, pueden generar una inversión en términos de compensación entre 90 y 470 millones de pounds por año. Y les dejo leer las cifras para nivel europeo de lo que representa ese mercado en materia de compensación, que no es solamente sinónimo de compensar el daño, sino que también es sinónimo de generar recursos financieros para invertir en la conservación. Y se vuelve un círculo virtuoso, todo depende de los criterios que se utilizan, claro está, y el monitoreo que se haga. Hay estudios de caso más relacionados con proyectos y no olviden de ir a
Hauts-de-France, donde se encuentran todos los estudios nacionales, lo que pues, me economiza no detallarlos aquí. Aquí casi no se puede leer, pero lo que yo quería hacer énfasis es la utilización de modelos para construir escenarios y que permitan hacer evaluaciones para la toma de decisión. Los modelos permiten de ver cómo un sistema se comportaría frente a unos cambios y frente a unas respuestas. Hay muchos modelos que son puramente económicos, más integradores en términos de utilización, ocupación del suelo, etcétera, modelos más biofísicos como los modelos hidrológicos, etcétera. Lo importante de este mensaje es que como en Francia empezamos a trabajar sobre modelos hidroeconómicos, se vuelven como la oportunidad de utilizar toda esa masa de información que se tiene para hacer proyecciones de finalmente cómo la presión, es decir, las actividades económicas evolucionan e impactan el recurso. Bueno, ¿cuál es el balance finalmente de todo esto? Hay varias cosas. Yo, con base a un estudio, porque los científicos franceses no tienen mucha visibilidad, entonces esta vez es un grupo de científicos franceses que publican en Journal of Environmental Management, que pasaron una revisión de 1.500 referencias bibliográficas en los journals en economía ambiental, ustedes conocen Ecological Economics, etcétera, y trataron de ver qué tanto esos journals hablaban de servicios ecosistémicos. Luego hicieron un filtro para decir qué tantos de ellos hacen realmente la evaluación económica. Y hicieron otro filtro para decir cuántos se integran o explican realmente la integración de esos estudios dentro de la toma de decisión. Finalmente llegan, bueno, no se ve muy bien, pero pues llegan a dividir estos estudios entre estudios que están hechos solamente para la toma de decisión, es decir, vienen ex ante del proceso de decisión final para mostrar los trade-offs, los compromisos. A veces tienen más un carácter participativo, pero con la intención de generar un lenguaje de negociación entre los actores, y otros que están más ligados a la gestión ambiental, que están más, que evalúan más los proyectos de inversión o las alternativas de conservación. Todo esto pues se integra en análisis costo-beneficio clásico que conocemos todos. Otros estudios están más hacia el apoyo técnico, la concepción de instrumentos. Son los mayoritarios. No se ve muy bien en la figura. Y la idea es cómo estas evaluaciones permiten evaluar el daño ambiental, algunas palabritas en francés tal vez al final, el daño ambiental, y determinar el precio que se debe tener frente a la internalización de algunos daños ambientales. Otros tienen un carácter más informativo, es decir, a la diferencia de la decisión, solamente acompañar el proceso y de manera indirecta influyen en la toma de decisión sin necesariamente mostrarles cuál es la senda del óptimo social que generan diferentes proyectos. Y es sobre todo el tema de educar a la gente, que se informe, que sepa qué es, o también pues sensibilizar y animar un debate alrededor de los servicios ecosistémicos. Cuando hablamos de incorporación realmente en la toma de decisión, el filtro que se hizo con base a este artículo solo mostró que 2% de los estudios que estaban en esos journals explicaban el proceso de incorporación dentro de la toma de decisión. ¿Qué pasa? Quiere decir que nos equivocamos, etcétera. Ellos trataron de poner algunos elementos de debate y de análisis. Tal vez son sesgos del estudio, ¿por qué no? Porque no trataron de mirar con esos filtros y la cantidad de estudios que estaban, qué pasaba con la toma de decisión, pero en realidad se preguntaban si había una agenda científica en el cual no la evaluación económica, pero el uso de la evaluación económica era un objeto
de trabajo de los científicos en el campo social. La otra, la apertura de la investigación en economía. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez los economistas piensan que hay que trabajar en los temas de evaluación económica o de valoración de servicios ecosistémicos porque es así, per se, y no por la utilidad, que son procesos posteriores, en integrarlos en los procesos de decisión. Tal vez sea un sesgo de los economistas que tenemos. Y tal vez es porque no hay pregunta científica. Es que hay una pregunta científica del saber qué tanto la toma de decisión se incorpora los trabajos de evaluación económica. Creo que la presentación de nuestro amigo antes nos mostró que sí hay una agenda, pero hay que construirla. Es decir, cómo analizar el proceso de toma de decisión política para que la evaluación se incorpore dentro de esa matriz institucional, organizativa y de reglas de juego, de poder y de sistemas de valores en los cuales puede tomar una importancia relativa. También hay razones un poco más, no nos entendimos entre tomadores de decisiones y los científicos que hacen estos estudios. Hay una discordancia entre los resultados que se presentan y la pregunta que ellos mismos se hacen. Otro argumento es poca atención del marco regulatorio donde se insertan estos estudios de evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en Estados Unidos se hacen muchos análisis costo-beneficio, hace parte de su cultura anglosaxona. En Francia se generan procesos de decisión donde la economía viene al final, pero si nos preguntan, si no, los procesos de decisión pasan sea por el principio de precaución o por una cultura más de la regulación, comando y control. También dicen, no me consta, que la práctica de los procesos políticos podrían estar un poco molestos de ver que la evaluación económica va a poner un poco de transparencia, que puede generar un poco de debate, porque existe una cultura que puede ser considerada como opaca en los que toman de decisión. Otra cosa yo creo que falta resaltar y me gusta mucho es que existe una cultura de la administración pública, es decir, es un mundo aparte, no tienen los mismos sistemas de valor, no tienen los mismos referentes cuando hacen su actuación como administración pública. Evidentemente los costos y los medios operativos es un problema para considerar estos estudios, fuera de la parte puramente metodológica, pero también hay una postura ideológica y de valores que tal vez no logran entender por qué y cómo la evaluación económica puede aportarles algo más positivo. Por último, y para terminar, porque veo que mi amiga me hace ojitos, varios elementos de discusión de todo lo que hemos hecho. Yo creo que los servicios ecológicos es realmente una construcción social y para chocarlos existe una oferta y una demanda por esos servicios ecológicos. Evidentemente, todo eso se construye con una base biofísica, pero al final existe una disponibilidad a pagar porque efectivamente estamos condicionados socialmente a determinar algunos servicios ecosistémicos. Por ejemplo, la capacidad, el agua, porque es esencial para tener agua en nuestras casas, etcétera, puede predominar frente a otros servicios ecosistémicos y la disponibilidad a pagar sería mucho más importante. Hay que reconocer el papel y el límite de la evaluación económica. No le pidan a los economistas que con sus evaluaciones hagan más de lo que puede decir, pero sí pueden exigirle al economista que se integre dentro de los procesos multidisciplinarios, porque aún cuando usted analiza la parte institucional que fue desarrollada durante estos días, donde nos hablaron de instituciones no formales, etcétera, el hecho de que se construyan instituciones autoorganizadoras, a veces las instituciones formales o no formales son eficaces, pero a veces no.
y hay que construir nuevas reglas alrededor de esas instituciones locales que pueden incorporar tanto lo formal y no formal, pero el economista puede acompañarlos a entender esos procesos y esos diferentes factores que ya han sido explicados en términos de análisis institucional. Es qué tanto el costo de transacción, es decir, qué tanto implica, cuál es el costo asociado a generar esas instituciones locales para que sean cada vez más eficaces frente a la gestión de recursos comunes. Luego, el tema de la evaluación de servicios ecosistémicos deben incorporarse en la economía real. Y yo creo que aquí hay una oportunidad para decirles no le tengan miedo al cifraje económico, tiene su lugar, sobre todo cuando se analizan las políticas sectoriales. Ahorita con todo el tema de la economía verde se dice que la economía ambiental no debe más analizar el medio ambiente como las externalidades del sistema. Al contrario, la economía ambiental tiene que estar en el corazón de la economía real porque es el limitante, el factor limitante de todo proceso productivo y de consumo. Y si es el factor limitante, eso quiere decir que tenemos que hacer otros modelos que se integren en los procesos de las políticas sectoriales. Para darles un ejemplo, la política agrícola. Si tiene una política para que sea competitiva, exportadora, etcétera, la idea no es tanto mostrar que no, dejen de hacer eso y hagamos algo aquí como más a la escala local humana. No, la idea es que hay variaciones en las cuales la política agropecuaria puede responder a diferentes objetivos, inclusive de ser competitiva y exportadora, pero ¿cuál es la base natural que la sustenta? Entonces, yo utilizaría modelos de equilibrio parcial general que integra justamente esa componente que son los servicios ecosistémicos. He hablado mucho de innovación y no se trata de innovación tecnológica pura, con mucha modernidad, pueden ser también muy tradicionales, pero pues también en la gobernabilidad. Y por último, simplemente es como mi saludo de despedida, es que hay que mirar detrás de las cajas, hay que abrir las cajas, la caja de la biodiversidad y servicios ecosistémicos y la caja del agua o de las microcuencas. Eso quiere decir que hay que incorporar fenómenos y factores que tienen en cuenta inclusive la globalización de nuestras economías y la incorporación de Colombia dentro de procesos regionales más amplios que la escala nacional. Muchísimas gracias.